BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca. Respecto de la naturaleza del Parlamento Andino sobre los trabajos que se vienen desarrollando en el Parlamento Andino en beneficio de nuestro país. Pero lo más importante aún es el trabajo que viene impulsando sobre la realidad de la Universidad Binacional Aymara, Perú y Bolivia, entre otros temas. Señor parlamentario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco a BIS Televisión por invitarme a su programa Educación y Desarrollo, y estoy llano a responder cualquier pregunta relacionada a nuestra función como parlamentarios andinos. Y la pregunta de rigor sería, ¿para qué sirve el Parlamento Andino congresistarse? Sí, nosotros somos congresistas supranacionales. Nuestra función parlamentaria no solamente es en el Perú, sino también en Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. Y tenemos también 3 países veedores, que son España, Marruecos y Turquía. Y como órgano deliberante trabajamos de la mano con los diferentes parlamentarios andinos en marcos normativos, que con el esfuerzo de todos vamos a consolidar, asemejarnos al Parlamento Europeo para que nuestras decisiones, nuestras aprobaciones sean vinculantes y se puedan fortalecer a favor de esos pueblos excluidos. Y el desarrollo del Parlamento Andino, ¿hay algunos alcances que se pueden destacar actualmente? Sí, nosotros, a comparación de los parlamentarios andinos anteriores, lo principal que hemos hecho en coordinación con todos nuestros hermanos parlamentarios andinos de las diferentes fuerzas políticas es descentralizar nuestras funciones, estar más cerca a la población, con las comunidades nativas, con las comunidades campesinas, fortalecer el trabajo no solamente de integración, sino también dirigido a nuestros jóvenes en becas de estudios, a los pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, el tema del Pacto Verde, la defensa de nuestros recursos hídricos, todo lo que se relaciona al tema de ciencia, tecnología, educación, y estamos coordinando mucho el tema de que este Parlamento andino sea diferente, tenga una visión humanista, una visión de transformación y sobre todo de apoyar a nuestros gobiernos para que hagan un buen trabajo. Ha hecho mención del Pacto Verde. ¿A qué se refiere este tema, el Pacto Verde? Sí, el Pacto Verde es una propuesta realizada por nuestro parlamentario andino hermano Paul de San Black, ecuatoriano, en la cual consolida el desarrollo sostenible, la defensa de nuestros recursos hídricos, un mundo verde en el sentido de la defensa de nuestra naturaleza, de nuestros recursos hídricos, y es por ello pues no tenemos que estar defendiendo nuestra agua, el cambio climático, y es en ese punto que existe un debate muy alturado con los demás parlamentarios andinos y también con expertos que están definiendo y sobre todo alimentando nuestra función como parlamentarios andinos para integrar más no solamente a la naturaleza, sino a los pueblos andinos. Y las propuestas que salgan a raíz de este Pacto Verde van a ser discutidos en los parlamentos nacionales y posteriormente a través de una propuesta legislativa, ¿o cuál sería los alcances de la discusión de este Pacto Verde? Sí, nosotros hemos tenido últimamente, hará un promedio de 2 meses, una reunión en el santuario de Pachacama. Lo invitamos al presidente Pedro Castillo, estuvieron algunos representantes, la mesa directiva del Parlamento andino, en la cual se aprobó, ¿no? Y hubo una buena predisposición por parte de nuestro presidente para que nosotros participemos en los gabinetes binacionales, poner en agenda no solamente la reactivación económica, sino también nuestra presencia, nuestra posición en esos puntos importantes como es el Pacto Verde, el desarrollo sostenible, para que nuestros acuerdos sean vinculantes. Queremos asemejarnos a ser el Parlamento Europeo, similar al Parlamento Europeo,
Queremos ser un parlamento andino sin fronteras, invitar a más naciones, a más países, todos somos hermanos. Claro. ¿Y existe alguna proyección para los próximos meses, para los próximos años, algún trabajo pendiente que tenga una connotación latinoamericana? Sí, estamos haciendo muchos trabajos, viendo el tema del hábito de leer, la defensa de nuestros recursos hídricos. Últimamente hemos estado también con algunos parlamentarios andinos, bolivianos y también del Perú, en la frontera Perú-Bolivia, con el parlamentario andino Gustavo Pacheco, viendo el tema de la Universidad Binacional Aymara Perú-Bolivia. Existen ya por parte de los dirigentes del Frente de Defensa Yunguyo 8 hectáreas por lado del Perú y 5,5 hectáreas por parte de Copacabana, de Bolivia, en la cual queremos fortalecer el tema educativo, el tema de ciencia, de tecnología, y hay mucha esperanza en esos pueblos. Le agradecemos a la CAF que de manera espontánea, de manera franca, nos recibió en su despacho, el presidente, el directorio de la CAF, donde nos dijo, sí podemos invertir, sí podemos apoyar, sí podemos consolidar ese gran proyecto de la universidad, siempre y cuando existe un acuerdo político entre el gobierno del Perú y el gobierno de Bolivia, Estado a Estado. Y es en ese sentido que últimamente he conversado con el presidente Pedro Castillo, lo ha visto con muy buenos ojos este proyecto, y se va a trasladar esta gran necesidad a cada Ministerio de Economía y Finanzas, porque lo que da el dinero es la CAF, pero no lo regala, sino lo presta. Pero es un tema que vale la pena, porque necesitamos apostar por educación, porque la educación es la mejor arma para vencer a la ignorancia y a la pobreza. Totalmente de acuerdo, pero este asunto de la Universidad Binacional que lo ha tocado a usted, es ya un proyecto que se discutió hace muchos años. Sin embargo, ha corrido varios gobiernos y todavía sigue en proyecto. ¿Cuál es la realidad de esta apuesta por la Universidad Binacional Aymara Perú-Bolivia? Este proyecto está del año 2000. Del año 2000, donde los mismos dirigentes del Frente de Defensa de Yunguyo lo han solicitado, lo han expuesto, han logrado tener el expediente, el proyecto, lo han presentado al Congreso de la República. Han habido 3 o 4 congresistas que han deseado trabajar ese tema, pero cuando ya yo los visito, porque siempre yo bajo a las comunidades, bajo a las regiones, y de una u otra forma pues me expresan su malestar, su preocupación y la gran necesidad de esta universidad, luego yo voy a los archivos y veo pues que el proyecto está archivado. Entonces está archivado y de una u otra forma nosotros pues con las bondades que tenemos como parlamentarios andinos hicimos la gestión ante la CAF. Y hay muy buenas novedades, estamos trabajando ya con los alcaldes de las diferentes jurisdicciones para ver el tema del perfil, del expediente técnico y también del financiamiento. Y quiero aprovechar estas cámaras para agradecer a nuestro secretario general del Parlamento Andino, quien ha sido anteriormente viceministro de Educación y quien está tomando este proyecto con mucha responsabilidad, nos está apoyando con su gran conocimiento y de una u otra forma con su apoyo y con el apoyo de todos los parlamentarios andinos, no solamente del Perú y Bolivia, sino de los diferentes países que conforman el Parlamento andino, este proyecto va a ser una realidad. De acuerdo al plan de trabajo con el que vienen desarrollando este proyecto de la Universidad Binacional, ¿para cuándo ya será una realidad? Yo pienso que no debe demorar mucho. Acá es el tema de los documentos, del terreno, del tema de impacto ambiental, ponerse de acuerdo un gobierno con el otro. Por parte del Perú no hay ningún problema, nuestro presidente ha puesto todo de su parte, ha ofrecido apoyar, inclusive tiene una iniciativa y suelto esta iniciativa, ¿no? Últimamente nuestro presidente también tiene la intención de consolidar una universidad en el Brain y otra universidad en Tumbes, y para ello también tocaremos las puertas de la CAF u otras organizaciones, pero lo más importante es concentrarnos en esta universidad binacional que tiene pues el impulso del Parlamento andino. En el BRAE, en la zona BRAE. Es lo que me ha comentado el señor presidente, que quiere también impulsar una universidad en el BRAE. Es una zona muy golpeada, ¿no? Sería importante que se dé. Señor congresista Arce, desde el inicio de la gestión del presidente Castillo al día de hoy han habido una serie de enfrentamientos que no paran. ¿A qué le debe usted, o qué opinión le merece usted, o a qué cree que se deba este cruce o este enfrentamiento tanto del Ejecutivo con el Parlamento? ¿Por qué cree usted que
se le ha encimado el Parlamento al presidente? Bueno, a través de las cámaras yo puedo manifestar que le habla formó parte del acuerdo político de la alianza para llevar a nuestro presidente al gobierno, pero hay que ser sincero, han habido algunos errores, sobre todo por falta de comunicación, de diálogo, de entendimiento, donde se vieron intereses personales particulares, pero lo que se debió hacer acá es tener una sola bandera, el Perú. Yo tengo la esperanza de que se consolide el acuerdo nacional, haya un gabinete de ancha base, haya un tema de poner a la mesa los diferentes planes de gobierno. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos generar fuentes de trabajo, necesitamos apoyar al agro, necesitamos solucionar el tema de la urea, de los fertilizantes, necesitamos trabajar de la mano con los diferentes gremios y sobre todo necesitamos un país que abra las puertas a la inversión. Nosotros como emprendedores, como progresistas, tenemos fe que nuestro presidente va a poder tomar estos detalles con bastante responsabilidad. Lo veo muy comprometido con los problemas sociales e invoco a través de este medio a las diferentes fuerzas políticas para poder apoyar el tema de gobernabilidad. Está bien un debate alturado, crítico, pero sin insultos. Es por ello que de una u otra forma esperamos que esta etapa empiece a favor del país y sobre todo a favor de las grandes mayorías. Congresistarse, ¿y se avecina un nuevo gabinete? Se escucha que va a haber un nuevo gabinete y yo pienso de que en estos 8 meses han habido 3 o 4 gabinetes, pero de antemano ha servido para poder aprender, ha servido para poder rectificar los errores. Confío en la sabiduría de nuestro presidente, confío en que el pueblo va a tener la última paciencia y confío también que las diferentes fuerzas políticas también apoyen la gobernabilidad. Ya basta de enfrentamiento, de caos. Pensemos en el Perú, pensemos en nuestras familias, pensemos en solucionar los grandes problemas del país como la inseguridad ciudadana, el tema del COVID, la falta de agua, la falta de titulación, la falta de apoyo a los agricultores, y es en ese sentido que nos toca trabajar por el Perú. Para eso nos ha elegido el pueblo y esa es nuestra gran responsabilidad. Claro, esa es la idea. Lo que sucede es que la situación se ha vuelto tan convulsionada que ya existe bastante desencanto de parte de la población. Y la idea es que se pongan de acuerdo y se proyecten grandes proyectos de beneficio de la población. Congresista Arce, ¿algunas últimas palabras? Sí, agradezco la invitación e invoco a las diferentes fuerzas políticas a poner el hombro por el Perú. Han habido errores, han habido desaciertos, es cierto, pero de repente ha faltado el tema de comunicación, el tema de que los diferentes ministerios, los diferentes directores, las responsabilidades que tienen las autoridades no han sabido comunicarse a la población. Invoco a trabajar todos por el Perú y sobre todo pues, ¿no? consolidar el gran proyecto de transformación que tiene nuestro presidente y sobre todo a través del Parlamento andino seguiremos consolidando el objetivo de integración. Desde ya nos comprometemos a apoyar desde lo que humanamente se pueda, sobre todo en estos proyectos como la Universidad Binacional, la universidad que se pretende en la zona BRAE. ¿Por qué? Porque la educación va a marcar un cambio y esa es la idea. Más aún en un proyecto que ha estado tan postergado, nosotros nos ponemos a su disposición para poder transmitir, usted pueda exponer sus ideas y todo lo que sea humanamente necesario. Muchas gracias, congresista Arce. Sí, antes de terminar también le pongo en conocimiento, nosotros tenemos también como país veedor a Marruecos y ya se ha conversado con las diferentes autoridades, el embajador del rey de Marruecos, para que pueda apoyar al Perú, a nuestro presidente, a toda la nación peruana en el tema del tren bala. Ahí tenemos que también consolidar un gran proyecto, impulsado también por el Parlamento andino, y como país veedor necesitamos que esté al lado de nuestra patria. Por supuesto. Muchísimas gracias. A usted, a nuestro público, un corte y volvemos. Continuando con la presentación, Robinson,
hemos tenido el congresista Arce, tocando un tema importante sobre la Universidad Binacional Perú-Bolivia. He quedado estupefacto respecto a ese proyecto de la Universidad Binacional Aymara, mientras que nuestro Parlamento pues está que se discute respecto de la contrarreforma, del SUNEDO, el parlamentario obviamente promotor de la creación de esta universidad, en donde va a aglutinar a pobladores de Bolivia y la zona fronteriza de Perú. Excelente propuesta. Claro, más aún que por versión del propio congresista se proyecta también una universidad en la zona Brae, o sea, una zona bastante golpeada, lamentablemente un poco carente de oportunidades, ¿no? Pero estaría bien, ¿no? Vamos a ver. Incluso hablaba de financiamiento. De financiamiento, claro. Creo que este gobierno da la posibilidad de apoyar el Congreso Nacional respecto a este proyecto. Claro, necesita el apoyo, la difusión del caso, ¿no? Y ojalá que sea una realidad conforme aparentemente se señala, ¿no? Excelente disertación del congresista, y muchas veces obviamente la población no está enterada del trabajo que viene Así es. desarrollando el congresista parlamentario. Así es. Más bien ahora tenemos la invitación de un comunicador social, Fabricio Álvarez Lobato, quien es un entendido en la materia, y a ver qué alcance nos da respecto de ahora que se avisoran las elecciones municipales y regionales, a ver con qué novedades nos puede dar, ¿no? Fabricio Álvarez Lobato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este programa que conducen ustedes para responder las preguntas que ustedes crean pertinentes sobre el tema electoral y el tema de comunicación. Social y bueno, todas las personas que estamos entendidas en política, bueno, ya sabemos que las elecciones municipales y regionales están encima. ¿Qué lectura le das a estas elecciones que están encima, más aún que se están dando en un contexto bastante convulsionado socialmente, bastante golpeado, más aún que tenemos el tema de la pandemia, tenemos el conflicto Rusia-Ucrania que está trayendo sus efectos económicos contrarios acá al Perú, y en ese contexto vamos a tener unas elecciones? ¿Qué lectura sobre el tema, Fabricio? Efectivamente, Miguel. Estas elecciones se dan en un contexto de crisis económica mundial, pero sobre todo también en una profunda crisis de credibilidad de los políticos y de la política. Por lo tanto, los partidos o los grupos políticos o los candidatos que el voto del ciudadano van a tener que esforzarse mucho más, ¿no?, en alcanzarlo, porque además va a ser un voto ante esta situación de incredulidad o desconfianza de los políticos, un voto básicamente emotivo, ¿no? Como ustedes sabrán, del 100% de la comunicación, aproximadamente el 85% es comunicación no verbal. O sea, lo textual aproximadamente es un 15%, ¿no? Y dentro de ese 15% aproximado, un gran porcentaje es además la comunicación paralingüística, es decir, no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, la entonación, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto se va a tener que recurrir mucho a la empatía, ¿no?, a lo emotivo. Fabricio, la pandemia ha desnudado las carencias y la infraestructura del país. En ese sentido, los medios de comunicación jugaron un rol preponderante, un rol importante, informando a la población respecto a la pandemia, es decir, las muertes, las medicinas que se tenía que tener alcance a la población. Verdaderamente jugó un papel muy importante. Sin embargo, en el momento actual, los medios de comunicación no están trabajando de manera independiente. ¿Qué nos dices al respecto? No escuché al final, no están trabajando de manera independiente, me dijiste. Independiente. Independiente. Ya.
Bueno, en primer lugar, la situación de la pandemia fue una situación que obligó a todos los sectores de la sociedad a actuar de manera improvisada, porque era una situación nueva. Así como la comunicación tomaron una posición de apoyo al gobierno o a los estados en un principio, porque se trataba en conjunto, ¿no? Ciudadanos, medios de comunicación y gobierno, tratar de volver a la normalidad, ¿no? Incluso se acuñó el concepto de la nueva normalidad. Desde ese punto de vista, el Estado implementó una serie de programas, mecanismos para volver a la normalidad económica y social. Y los medios de comunicación también apoyaron en esta situación. Luego vino el tema, y de repente creo que te refieres a eso, ya el tema justo coincidió con el tema electoral, ¿no es cierto? El tema luego del cambio de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que sí, los medios de comunicación tomaron una posición, no sé si diría de falta de independencia, pero en todo caso creo que en las escuelas de comunicación, los comunicadores independientes, los periodistas independientes como ustedes, se tendrá que evaluar la posición que tomaron algunos medios de comunicación, ¿no? Las teorías de la comunicación ya han evolucionado, ¿no? Antes se planteaba la teoría de la aguja hipodérmica o la bala de plata, donde al ciudadano una información y se veía, ¿no? Ahora existen otros mecanismos, como por ejemplo las agendas éticas. Es decir, no necesariamente se persuade directamente al ciudadano, pero se eligen los temas, ¿no es cierto? Y en esta campaña política hay una elección de la agenda de información. No se puede decir en los medios de comunicación que están dando información falsa o que están dando información sesgada o malintencionada. Lo que están haciendo es una elección de la agenda política y poniendo en la agenda de la opinión pública determinados temas, ¿no? Ahí yo quiero separar como comunicador social a lo que es los medios de comunicación y lo que es los periodistas. El papel del periodista ante esta situación como trabajador de una empresa periodística, una empresa privada periodística, es un papel bastante delicado, porque es una persona que está trabajando, está ejerciendo un trabajo, pero a veces está autolimitada, digamos, por esa relación de empleado-empresa, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, yo creo que sí se requiere una evaluación del papel que han jugado los medios de comunicación en las elecciones y el papel que están jugando ahora, ¿no? Ahora, además que nosotros tenemos proveedores de medios de comunicación su generis, porque recordemos que desde el año 2013, me parece, hay una demanda de amparo contra el Grupo del Comercio por la concentración de medios, ¿no? Que ya en primera instancia se determinó que se anule la compra del Grupo de Pensa por parte del Grupo del Comercio. Ahora, esto ha apelado y como ustedes como abogados sabrán que ya en última instancia irán pues otros intereses tal vez, ¿no? Claro. Fabricio, como tú bien has señalado, hay cosas que evidentemente han llamado la atención y que son censurables, pero de una u otra manera se debe poner coto, porque los medios de comunicación desde el momento que ejercen influencia y calan en el inconsciente del elector y de las personas, deberían de asumir, yo creo, otro papel. Pero en todo caso, ¿qué es lo que se debería de hacer? Desde tú como analista, ¿qué cosa es lo que se debería de hacer? O sea, en la lectura que tú le das, ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer? Claro, lo que pasa, Miguel, es que justamente a partir de la pregunta que me hizo Robinson, ¿no? Miguel, lo que pasa es que la prensa, que en algún momento fue denominada como el cuarto poder, en realidad ha tomado tal influencia
ha invadido tanto el espacio político que ya no son los políticos ni son los partidos políticos los que forman la opinión, sino los que forman la opinión pública son los medios de comunicación. Por lo tanto, ahí hay un tema delicado, porque enfrentarse a un medio de comunicación es ponerse, digamos, en bandeja de plata, ¿no? Ahora, existen una serie de mecanismos que pueden aplicar, ¿no es cierto? Hay la Defensoría del Lector, ahí está el Consejo de la Prensa, y existen, yo creo que deberían existir también grupos de comunicadores independientes o organizaciones independientes que puedan evaluar el trabajo de los medios de comunicación, y que también hay un respeto en la división de los poderes, ¿no es cierto? El cuarto poder no puede ser el primer poder, o sea, el cuarto poder no puede estar encima del Ejecutivo, ni del Legislativo, y menos del Poder Judicial. En esta demanda que te menciono contra la concentración de medios del Grupo del Comercio, se recibió 3 veces una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Poder Judicial estaba decidiendo de manera muy lenta este proceso, ¿no es cierto? Entonces, sabemos también que los jueces o los miembros del Poder Judicial también están expuestos a una situación de represalia, tal vez, ¿no? Es un tema delicado. Como yo digo, existen democráticos, pero creo que tiene que ser una iniciativa ciudadana de controlar esta situación, ¿no? Y mejorar también otros aspectos que son estructurales de nuestra sociedad, ¿no es cierto? La capacidad de tener una mirada crítica a la información. Ahora, en los años 60 y 70, se aspiraba a una comunicación popular, donde otros grupos que no eran los grandes medios de comunicación pudiesen tener espacios de transmisión de su información, y esto parecería que se hubiese logrado con la llegada de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales, al no tener ningún tipo de control, lo que nos ha otorgado es la posibilidad, perdón, la situación de recibir ingente cantidad de información falsa. Entonces, ya hay que mirar si no tienes una mirada crítica de la información a través de las redes sociales, entonces, pues, vas a estar expuesto a formar tus opiniones en base a información falsa, ¿no? Claro. Fabricio, ¿los medios de comunicación son necesarios para el desarrollo de la democracia? Desde tu Efectivamente, claro, efectivamente. Por eso, como te mencionaba Robinson, yo digo que es un tema delicado porque, si bien es cierto, el papel que han jugado los medios de comunicación ha sido un papel, por lo menos de llamarlo tendencioso, es imprescindible la presencia de medios de información, nos mantengan, valga la redundancia, informados a la ciudad. Lo que se exige no es un control de los medios de comunicación, ni una acotamiento de información, ni ningún tipo de mecanismo que limite la libertad de prensa o la libertad de expresión. Lo que es contrario es pluralidad en la información, veracidad, ¿no es cierto? Hacia eso tenemos que trabajar, a mejorar la calidad de la información, no a cortarla, no a limitarla, ¿no? Ni los gobiernos autocráticos de la historia han sido tajantes en señalar que ellos están en contra de la libertad de prensa, libertad de expresión, ¿no? Hay gobiernos como, por ejemplo, la Unión Soviética, que era evidentemente un gobierno autocrático con un partido único, pero tenía una constitución donde señalaba de que había libertad de prensa, pluralidad, aunque en la práctica no fuera así, ¿no? Entonces, lo declarativo es importante, ¿no? Son los hechos que nosotros estamos exigiendo, ¿cierto? Fabricio, lamentablemente tú sabes que
el tiempo en la televisión sí es un gran tirano. ¿Algunas últimas palabras? No, simplemente que en estos momentos también en que se está debatiendo algunos temas sobre la educación, sobre la autonomía universitaria, sobre la calidad educativa. Creo que el problema de la información, como yo les decía, es un problema estructural y tenemos que primero empezar a formar ciudadanos informados y con capacidad crítica para no ser engañados ni llevados de la nariz, ¿no? Eso necesitamos, ciudadanos formados con un pensamiento crítico. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, subrayo lo del análisis crítico, es necesario. Muchas gracias, Fabricio, hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes también, gracias Miguel. A nuestro público, un corte y volvemos. Ingeniero Solís, ¿se encuentra? Básicamente para saludarles. Muy buenas tardes. Bueno, pues ingeniero, hemos tenido dos excelentes expositores, entre ellos el parlamentario Arce, al mismo tiempo el vicepresidente del Parlamento Andino, y obviamente nos ha hecho saber respecto de que él está promoviendo una universidad binacional aymara. Y obviamente esto es contundente, ¿no?, para la población fronterizo de Perú y Bolivia. Nos ha contado, entre otras cosas, que ya hay terreno, hay justificación económica, o sea, que va a financiar la construcción. Entonces, mientras en el Congreso Nacional se está discutiendo el tema de la contrarreforma, la reforma del SUNEDO, sin embargo, este congresista obviamente está haciendo trabajo y es necesario que la población se entere sobre este tema, ¿no? Y el otro invitado, Miguel. Claro, un comunicador social. De todas maneras, lastimosamente, como estamos con esta premura del tiempo, doctor Solís, lo queremos comprometer para la próxima semana, para que usted pueda dar una opinión respecto de tantos temas y sobre todo lo que ha planteado el congresista Arce. Este asunto de, como bien menciona Robinson, la Universidad Binacional Aymara, ¿no?, Perú-Bolivia. Y desde ya nos sumamos a los aplausos y a su saludo por su elección, doctor Solís, como asambleísta en la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Algún comentario al respecto, doctor? Sí, felicitaciones por los invitados. Yo creo que este programa, Educación y Desarrollo, se está posicionando en el sector educación y básicamente pues en el sector universitario. Efectivamente, hoy día nos han dado nuestras credenciales de asambleísta universitario y también quiero compartir una nueva con ustedes, ¿no?, que en la mañana he recibido de manos de la rectora Cristina Alzamora Rivero mi resolución como director de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Felicitaciones, doctor. Congratulaciones y felicitaciones, ingeniero. Usted debe estar en los espacios del gobierno, en el manejo de la cosa pública, dada su trayectoria académica, a su formación académica, y merece estar en esos espacios, ingeniero. Desde ya, mis felicitaciones. Estamos seguros que la universidad tomará un vuelo muy posicionado con su conducción, con su manejo, con su sapiencia, y ojalá que nuestra alma mater, porque somos egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, pueda enrumbarse por los caminos que siempre se debe mantener. Doctor Solís, lo comprometemos, le reitero la invitación para la próxima semana y tocar temas que son totalmente relevantes para el programa, para el país y sobre todo sentar postura respecto al tema académico. Muchas gracias.
doctor Miguel Marcacusco y doctor Robinson Rodas, ¿no? El tema que me habían asignado en realidad muy interesante. Hay una polémica que se ha abierto, ¿no es cierto?, como consecuencia de la aprobación de una serie de reformas a la ley de la reforma universitaria, ¿no? Sobre todo el papel que va a cumplir SUNEDU, ¿no? Y hay una polémica muy fuerte, entonces eso todavía no está del todo dicho, ¿no? No hay nada consumado. Yo creo que la polémica va a continuar, ¿no? Y en ese sentido el tema no va a perder actualidad para el próximo viernes. Muchas gracias por la invitación. A usted. Bueno, Robinson, un programa bastante, no agitado, bastante interesante, y la próxima semana también vamos a atender desde ya a nuestro amigo el doctor Solís y otros invitados más. Sí, estoy contento por la designación del ingeniero Solís Pastor como director de posgrado de la Universidad Federico Villarreal. Merecidamente ese cargo, ese espacio, y obviamente él va a ser nuestro colaborador como analista político, analista académico, porque sabe mucho de educación. Así es. Entonces es importante. Felicitaciones y invitarlos pues para nuestro próximo programa de lunes a los viernes de 5 a 6. Muchas gracias. Muchas gracias. BIS Televisión y el grupo Publicrea presentó Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca.